Bien, buenos días. Vamos a continuar con la virología, ¿vale? Que como os dije, si volviese a nacer y volviese a ser microbiólogo, me gustaría trabajar con virus. Me parecen alucinantes. Cada vez se pueden hacer cosas más filigraneras. Bien, vamos a ver. Entonces nos habíamos quedado en cómo era el ciclo lítico, ¿de acuerdo? Empecé por la curva, pero vamos a empezar por donde toca, que es para ver realmente cómo funciona un ciclo vírico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, obviamente, es que la partícula vírica interaccione físicamente con el que va a ser su hospedador, ¿vale? Veréis, porque hablaremos de ello después, que esta interacción es específica, es decir, una partícula vírica no infecta cualquier célula, está especializada en infectar a una célula concreta, ¿de acuerdo? Podemos pensar, por ejemplo, en especie, pero es verdad que hay virus que son específicos de cepa, pero en principio pensaremos que un virus infecta a una determinada especie. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa partícula vírica no infectará a otras especies. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ya a nivel específico ya es muy específica. ¿De acuerdo? Pero es que además no le va bien cualquier célula de esa especie, sino que la interacción que se produce entre la partícula vírica y la célula hospedadora es específica de molécula. Se produce una interacción física entre una proteína del virus y una estructura en la superficie, una macromolécula en la superficie de la célula, que puede ser una proteína, o bien también puede ser un lípido, o bien puede ser un azúcar. Es decir, digamos que cualquier cosa vale, pero para cada partícula vírica la molécula es una concreta. ¿De acuerdo? Y ni siquiera es la molécula en sí, sino que es, digamos, una zona muy concreta de esa molécula. ¿De acuerdo? De hecho, si esa zona que interacciona con la partícula vírica de esa molécula cambia, el virus ya no la puede reconocer. Y es una de las maneras que tienen las bacterias para hacerse resistente a los virus, ¿vale? Pero hablaremos de ello. Es decir, que digamos que la unión de la partícula vírica con el hospedador es específica de molécula, ¿vale? Entonces, en el momento en que esto ocurre, este reconocimiento específico ocurre, pensad que aquí podría haber un montón de partículas víricas golpeando a la célula hospedadora, pero si no se engancha donde toca, no hay infección. ¿De acuerdo? Muchas veces se visualizan en microscopía electrónica partículas víricas que están sobre la superficie de una célula. Que estén sobre la superficie de la célula no significa que la estén infectando. ¿De acuerdo? Puede estar de lado, reposando sobre ella, y no producirá infección. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una cosa que es importante cuando uno trabaja con partículas víricas y, por ejemplo, visualiza las interacciones en microscopía, ¿vale? No siempre, todas las interacciones suponen infección, pero todas las que ocurren de manera específica entre el receptor del virus y la proteína que es reconocida, bueno, la macromolécula que es reconocida en la célula hospedadora, provocan infección. ¿Qué es la infección? Pues sencillamente es introducir el material genético en el interior de la célula. ¿De acuerdo? Hay que pensarlo así. Es cierto que en determinados casos entra toda la partícula vírica. ¿De acuerdo? Pero cuando está dentro, para que produzca infección, la partícula vírica debe liberar el material genético vírico, ¿vale? Por tanto, la infección ocurre cuando el material genético vírico entra en la célula, ya sea desnudo, solo, porque el virión ha quedado fuera y lo ha introducido a través de las estructuras externas de la célula, o bien porque todo el virus ha entrado, ¿vale? Esto suele ocurrir, por ejemplo, en las células sin estructuras rígidas, como las, digamos, células humanas, ¿vale? En donde el virus es invaginado y dentro de la célula se produce la liberación del material genético vírico. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esto hay solo un paso, ¿vale? Pero realmente es algo más complejo, lo veremos dentro de nada. Lo que tiene que ocurrir es, primero, que hay que aniquilar a la célula. La célula, los virus la matan. Y no la matan cuando la liberan, la matan desde el momento en que infectan. Porque lo que hacen es controlarla. Y al controlarla, la célula desaparece, ya no es dueña de sus actos. ¿De acuerdo?
¿Y cómo lo hace? Bueno, pues una de las cosas que siempre hacen los virus es trocear el material genético vírico. Si te cargas el material genético vírico, ya no hay posibilidades de que esa célula supere la infección, ¿vale? Además, ¿qué quiere el virus? El virus lo que quiere es replicarse, ¿vale? No vamos a dividir virus, vamos a replicar virus. La proliferación de los virus se llama replicación, como si fuese una molécula de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la partícula vírica? Ha entrado una molécula de ADN, ¿vale? Pues de esa molécula de ADN, el resultado final van a ser un montón de partículas víricas. ¿Y qué es un virus, estructuralmente hablando? Pues el más sencillo ya vimos que era una cápside proteica que envuelve el material genético, ¿verdad? Bien, entonces lo que hay que fabricar, ¿qué es? Las proteínas de la cápside y los ácidos nucleicos que ha de haber dentro. ¿Cómo lo puede hacer? Pues necesita la maquinaria de replicación y la maquinaria de transcripción y de traducción de la célula. Es decir, las bases del funcionamiento celular. Todo lo demás le es igual, el metabolismo no le interesa para nada, solo le interesa tener a su disposición la maquinaria de transcripción, la maquinaria de replicación y la maquinaria de traducción. ¿De acuerdo? Para ello, controla la célula. Es cierto que en el genoma puede haber enzimas necesarios para hacer de manera eficiente esa actividad, pero sorprende la diversidad genética que hay en los virus y veremos cuando hablemos de virus de Escherichia coli, virus súper sencillos, de solo 5.000 pares de bases, que con 7 u 8 proteínas controlan a la célula, la matan y son súper eficaces, y después veremos que en la misma Escherichia coli hay virus que la infectan, que tienen genomas de más de 150 kilobases. ¿De acuerdo? Es decir, que la diversidad genética para hacer lo mismo, que básicamente es matar a la célula y procrear y replicarse, pues puede ser muy variada, ¿vale? Entonces lo que hay cuando entra es que se sintetizan las proteínas víricas necesarias para fabricar las cápsides, se replica el material genético, ¿de acuerdo? Y tenemos muchas copias de material genético vírico. El material genético se encapsida, es decir, se forman las cápsides y el material genético entra dentro de las cápsides. Esto puede hacerse de muchas maneras, veremos unas cuantas, ¿de acuerdo? Y cuando los virus ya están maduros en el interior de la célula, pues tienen que salir al exterior. Y en este caso, que es un virus desnudo, la liberación se produce por lisis celular. Es decir, hay una serie de enzimas víricos que rompen las capas externas de la célula y salen al exterior. ¿Para qué? Para poder iniciar un nuevo ciclo vírico. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre normalmente? Pues que estos ciclos víricos, es decir, todo esto que ocurre aquí hasta la siguiente infección, duran muchísimo menos en tiempo que el tiempo en el que las células se duplican. ¿De acuerdo? Entonces, si hiciésemos experimentos de virus y Escherichia coli, veríamos que Escherichia coli se divide cada 20-25 minutos, pero un ciclo vírico de un fago de Escherichia coli dura entre 8 y 12-15 minutos. ¿De acuerdo? Siempre es más corto que el ciclo de la célula. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la selección natural funciona así, tiene que ser competitivo. ¿De acuerdo? Y le interesa, pues, replicarse lo más posible. ¿Vale? Veréis que hay una estrategia de replicación vírica que es más pausada, que se llama lisogenia, hablaremos dentro de nada, ¿vale? Que hace que ese proceso de replicación se ajuste a los ritmos de replicación del material genético celular y la célula no muere en este tipo de infecciones, ¿de acuerdo? Y ya las veréis dentro de nada y veremos por qué, ¿vale? Bueno, entonces, si os acordáis, bueno, aquí ya está así la curva de expansión de una partícula vírica. De hecho, he utilizado este concepto, el de expansión, porque cuando nosotros trabajamos, bueno, los virólogos que trabajan en el laboratorio y replican virus, a ese proceso de fabricar a partir de pocos virus muchos virus, le llaman expansión del virus. ¿De acuerdo? Cuando expanden virus, pasan de muy pocos virus a muchos virus, utilizando las células como hospedadores, ¿vale? Bien, en estos procesos, entonces, si os acordáis, si esto lo comparamos con la curva de crecimiento de un procariota, pues es igual, tiene varias fases, ¿de acuerdo? Comenté ayer que en el procariota
tendría aquí la fase de muerte y veríamos un decaimiento de las células a medida que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? En cambio, en las partículas víricas esta fase de muerte no se visualiza. Pero también os dije que cuando salen al exterior se inician un nuevo ciclo de infección. Más tarde o más temprano los agentes ambientales, por ejemplo la radiación ultravioleta, se carga el ADN y por tanto las partículas víricas pues también tienen una, digamos, pérdida de eficacia de infección, ¿vale? De todas maneras son súper resistentes. Para que os hagáis una idea, si nosotros cultivamos una bacteria en una placa, Escherichia coli, que crece en 24 horas y tenemos un montón de células. Si guardamos esa placa en la nevera, yo diría que al menos durante un mes esas células pueden recuperarse. Pero ahí hay un problema, que esas placas, y vosotros las veréis, que las podemos mantener un mes a 4 grados, las células no es que estén sin dividirse, las células durante ese periodo se van dividiendo de una manera muy lenta, no se mueren. Más tarde se mueren, ¿vale? En ese proceso de un mes que hay divisiones celulares, las células están sometidas a un estrés, que es la temperatura, ¿verdad? Entonces las células van cambiando y genéticamente el clon que tenéis al final no tiene por qué ser el mismo que al principio. Los cambios no van a ser espectaculares, porque ya sabéis cuál es la tasa de mutación, pero hay que ir con mucho cuidado de dejar las placas sobre la mesa cuando uno hace experimentos, porque puede tener mala suerte y esos cambios que se pueden acumular le pueden afectar al resultado de sus experimentos. Por ese motivo nosotros siempre guardamos las células con las que trabajamos congeladas, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo que hacer un experimento con un cultivo, ¿de acuerdo? Preparo placas frescas, voy al congelador, saco el cultivo y utilizo esa placa máximo una semana, como mucho 2. Pero tengo que ir con cuidado el tipo de experimento que hago, porque es verdad que podemos acumular alguna mutación que nos genere problemas, porque son vivas las células, ¿de acuerdo? Y al final se mueren. ¿Qué pasa con las partículas víricas? Pues las partículas víricas las podéis guardar congeladas, pero también las podéis guardar en la nevera. Y la viabilidad de una partícula vírica excede el año a 4 grados centígrados. ¿De acuerdo? Porque claro, está protegida de la radiación ultravioleta y a baja temperatura, pues el material genético pues, no padece. Lo importante que es que en esa cápside esté íntegra, que no haya proteasas que puedan, digamos, trocearla, ¿vale? Y que agentes que puedan provocar cambios en el material genético no le afecten, ¿vale? 4 grados en una neverita es perfecto. Podemos tener el virus un montón de tiempo almacenado sin ningún problema, porque no se va a replicar. Si no hay célula, no se va a replicar. Claro, ¿qué utiliza para replicarse el virus? DNAs polimerasas, ¿vale? Las de la célula, ya sabéis la tasa de incorporación de mutaciones que tienen al azar. Si utiliza DNAs polimerasas propias, ya visteis en la gráfica de las tasas de mutación, visteis que incrementaban su tasa de mutación, ¿vale? Tenían tasas de mutación más altas que las células. Pero cuando se han replicado, las moléculas de ADN no cambian, están estables, no hay variación. Entonces no hay ningún problema en tener un virus en la nevera durante un año, porque no va a cambiar. ¿De acuerdo? Es un cuerpo inerte, es una macromolécula sin la célula hospedadora, ¿vale? Bien, entonces tendríamos que aquí lo que es el periodo de latencia, aquí diríamos que tendríamos la fase de replicación y llegaría al tamaño máximo de la población vírica, ¿vale? En bacterias, esta fase, que era la fase exponencial de crecimiento, tenía una fórmula matemática que supongo que todos controláis, porque es importante, que es 2 elevado a n, siendo n el número de divisiones celulares, ¿de acuerdo? Bien, pues en las partículas víricas este crecimiento también es exponencial, pero no es 2 elevado a n, sino que la fórmula que rige este crecimiento va desde los 10 hasta los 1000 elevado a n. Este número no depende del momento, depende de la partícula vírica. Es decir, hay partículas víricas que en cada ciclo de replicación, a partir de una célula, de una partícula vírica, pues genera 10 copias, 10 moléculas distintas, 10 virus distintos. Hay otros que generan 100 y hay otros que generan 1000. ¿De acuerdo? Imaginaros que es una célula
que es infectada por una partícula vírica y que al reventar salen 1000 partículas víricas nuevas que se encuentran con otras células ahí. Es decir, que realmente las expansiones víricas son muy rápidas, porque enseguida que hay una infección, el tiempo de replicación dentro de una célula es más corto que el tiempo de división celular, pero es que después salen un montón de viriones, y esos viriones se pegan a lo que hay al lado. Es decir, que el decaimiento de la población que es infectada es súper rápido. Y esto se ve fácilmente en el laboratorio. ¿De acuerdo? Y a veces ocurre cuando trabajamos con muestras ambientales en un laboratorio y trabajamos con cultivos puros, aunque somos microbiólogos y trabajamos muy bien y nos lavamos las manos antes de trabajar y limpiamos las superficies, a veces ocurren ese tipo de infecciones. Y el cultivo colapsa y desaparece y hay que recuperarlo. ¿De acuerdo? También se nos contaminan los medios. O sea, nosotros tenemos un cultivo puro, que en principio es puro, que nosotros sabemos manejarlo muy bien, y en un buen día aparece un segundo microorganismo ahí que ha caído del aire, de nuestra respiración, de donde sea. Bueno, pues trabajando con muestras ambientales también hay riesgo de contaminación por bacteriófagos en los cultivos puros. La ventaja, que lo ves claramente, ¿por qué colapsa la población? En cambio, en las infecciones, en las contaminaciones procariotas, a veces no nos damos cuenta hasta que han pasado unos cuantos experimentos, ¿vale? Porque no siempre estamos mirando al microscopio qué pinta tienen y no siempre estamos creciendo en placa los cultivos con los que trabajamos. ¿De acuerdo? Hay que ir con mucho cuidado con las infecciones y en este caso, cuando aparece un fago, lo vemos enseguida porque colapsa la población, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaros que aquí, en colores, hay una serie de etapas que tienen que ver no con la expansión, esto sería la expansión vírica, es decir, el número de partículas víricas, sino en lo que ocurre, digamos, dentro de la población procariota que los está replicando, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que había la adición del virus, el virus entraba en las células, ¿de acuerdo? Y entonces es este paso de aquí, el material genético ha entrado. A partir de este punto, ¿vale?, hay la fabricación, en primer lugar, de una serie de enzimas que son imprescindibles para controlar la célula. ¿De acuerdo? Es decir, que el primer objetivo del virus va a ser, vamos a transcribir los genes necesarios para que se fabriquen las proteínas adecuadas para controlar a la célula. Es decir, vamos a matar a la célula. Antes de replicar material genético vírico, antes de hacer cápsides. Esto es lo primero que hay que hacer. Y aquí es donde aparecen enzimas tempranas, ¿vale? Cuando esto ocurre, la célula está controlada, ya podemos plantearnos hacer partículas víricas, ¿vale? Y entonces, normalmente, aquí en este esquema pone, vamos a sintetizar primero ácidos nucleicos y después vamos a fabricar las proteínas de la cápside. ¿De acuerdo? Esto es lo que pone esta figura. Esto no es del todo cierto, porque depende del tipo de virus. Habrá virus que primero fabricarán los ácidos nucleicos y que después fabricarán las proteínas de la cápside, ¿de acuerdo? Pero habrá otros virus que primero fabricarán las proteínas de la cápside y después replicarán los ácidos nucleicos. Pero normalmente, o yo al menos no conozco ningún caso de virus que de manera simultánea replique el material genético y fabrique las proteínas de la cápside. ¿Qué significa esto? Pues que la gestión de la información genética de la partícula vírica por el virus tras aniquilar a la célula procariota está muy bien regulada. Y habrá expresiones de genes tempranos, habrá expresiones de genes intermedias y habrá expresión de genes tardíos. Y así se definen expresión temprana, intermedia y tardía. Y hace referencia a bloques de genes que se utilizan en el momento adecuado. ¿Vale? Todo esto acaba siempre de la misma manera. Al final tenemos las cápsides, tenemos los ácidos nucleicos y se tienen que encapsidar esos ácidos nucleicos, tienen que meterse entre las cápsides. Y obviamente todos estos procesos están controlados por enzimas que en este caso suelen ser específicos del virus, los lleva el virus con él.
No los lleva en forma de enzimas, los lleva en forma de genes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, ¿el resultado final cuál es? La población celular colapsa, desaparece como tal. Vemos que de absorbancia 1 pasa a absorbancia 0, no hay células, ¿de acuerdo? Y el número de partículas víricas llega a un máximo. Pero no puede pasar más, no puede haber más, porque no hay células para replicarse, ¿de acuerdo? Y acordaros que ayer os dije, si alguna vez tenéis la suerte de hacer un tipo de estos experimentos, ¿vale? No tiréis el experimento. Dejad ese experimento en marcha, ¿vale? Después de la expansión vírica, porque probablemente alguna célula habrá sobrevivido, ¿de acuerdo? Pensad que si hay 10 a la 9 células y se matan 10 a la 8, ¿vale? Todavía nos quedan 9 por 10 a la 8. Es decir, esto es lo más difícil que vais a tener que hacer. Cambiar para recuentos de 1, 2, 3, 4, 5 a pasar a contar con exponentes. No es lo mismo 10, 100, 1000, 10.000, ¿de acuerdo? Nosotros podemos diezmar una población. Eso quiere decir dejarla en el 10%. Podemos eliminar el 99% de una población. Eso quiere decir que queda el 1%. Podemos quitar el 99,9% de una población. Esto quiere decir que queda el 0,1%. Pero de 10 a la 8 células, nosotros podemos quitarlas casi todas menos una, ¿vale? Y esa, si es resistente al virus, se duplicará, se duplicará, se duplicará, se duplicará, y después de un cierto periodo de tiempo, la visualizaréis por un incremento de absorbancia y podéis contarla, y esa será resistente a la partícula vírica, ¿vale? Este concepto es muy importante, porque si no hubiese resistentes a las partículas víricas, no habría células. Pero claro, tampoco habría virus, porque más tarde o más temprano el virus desaparecería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como hay dos organismos, uno vivo y otro no vivo, pero dos organismos que dependen el uno del otro, me diréis, ¿las bacterias dependen de los virus? Y sí. Os dije que el rol, ¿cuál era? Controlar las poblaciones. ¿De acuerdo? Imaginaos una población de Escherichia coli y una fuente de carbono, ¿vale? Y se acaba la fuente de carbono. ¿Qué ocurre con Escherichia coli? Muere y desaparece. ¿De acuerdo? Claro, en un ecosistema natural no es tan fácil. No hay una sola fuente de carbono, hay un montón. Pero imaginaros la Tierra, colonizada por bacterias, y que las bacterias no tuviesen depredadores. No estaríamos aquí. Habrían acabado con todos los recursos habidos y por haber. Plantead un experimento muy sencillo en el ordenador. Poned una célula de 2 micrómetros por 1 micrómetro. Y no sé qué pesa. Podéis cogerlo en internet y qué pesa una célula. Y ponerla a dividir cada 20 minutos. Y en ese sistema informático decirle, no hay limitación de espacio y no hay limitación de fuente de carbono. ¿De acuerdo? A ver cuánto tiempo necesitáis para que esa Escherichia coli, con un tiempo de duplicación de 20 minutos, sea tan grande como nuestro planeta, en volumen y en peso. Haced el experimento y os sorprenderá, porque en menos de 2 meses tendréis una bola tan grande como la Tierra de Escherichia coli, si no hay ningún tipo de limitaciones, ¿de acuerdo? Y entre las limitaciones tiene a los depredadores, ¿vale? No solo el espacio. Entonces, los virus sirven para controlar las poblaciones. Y hay un equilibrio, siempre se establece un equilibrio entre la partícula vírica y el hospedador que infecta, ¿de acuerdo? Y nos llegan a día de hoy. Y aparecieron hace 3.500 millones de años, ¿de acuerdo? Siempre pensad en esto, ¿vale? Es decir, hay hierba y hay vacas. No ha desaparecido toda la hierba y no solo hay vacas, y están en equilibrio. Tenemos herbívoros y seguiremos teniendo herbívoros mientras nosotros mantengamos un poquito de hierba en el mundo. ¿De acuerdo? Ya os digo que el cáncer del mundo somos nosotros, pero como tenemos capacidad intelectual para
prever lo que va a pasar, entonces pues lo mantenemos más o menos controlado, ¿vale? Pero todo suele estar en equilibrio. Bien. ¿Qué nos queda en esta figura? Pues si os fijáis, esto es un virus desnudo, todo esto está pensado en virus desnudos, ¿vale? ¿Qué pasa con los virus con envoltura? ¿Vale? Pues los virus con envoltura llevan envoltura porque son el resultado de la liberación del virus, ¿de acuerdo? Es decir, un virus con envoltura lo que hace es liberarse por un proceso que se llama gemación o budding en inglés, ¿de acuerdo? Sencillamente, la partícula vírica normalmente lo que hace es, en las fases finales del ciclo vírico, fabricar una serie de enzimas que se sitúan en la membrana, ¿de acuerdo? Y permiten esas proteínas que se han colocado en la parte interna de la membrana citoplasmática que el virus se enganche a ellas. Y a partir de ese momento, gracias a esa interacción entre las proteínas víricas que se han insertado en la membrana celular y la partícula vírica, el virus se va recubriendo de la membrana citoplasmática, ¿de acuerdo?, hasta que sale al exterior. Es decir, que la membrana citoplasmática se utiliza para recubrir la partícula vírica. A medida que se van saliendo virus, ¿qué va pasando? Se va reduciendo la cantidad de membrana citoplasmática que hay, hasta que al final ya no hay célula, porque ya no hay membrana citoplasmática, ¿vale? Este sería, digamos, el tamaño máximo de partículas víricas que podrían liberarse por gemación, porque la célula está muerta, ya no puede fabricar más membrana citoplasmática, ¿de acuerdo? Entonces, los virus que se liberan por gemación se recubren de la propia membrana citoplasmática de la célula que han hospedado y lo han hecho porque han insertado en la, digamos, cara interna de la membrana citoplasmática una serie de proteínas que son específicas para la interacción entre la cápside y esa membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Vale, bien. Pero es que además, esa membrana citoplasmática que les recubre les permite a este tipo de virus dos cosas. Primero, pasar desapercibidos. Es decir, imaginad que nosotros estamos infectados por una partícula vírica que se libera por gemación. Entonces, todas las partículas víricas que nosotros estemos fabricando tendrán una membrana citoplasmática como la de nuestras células. Entonces, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Pues no las puede detectar fácilmente. A no ser que en esa membrana citoplasmática de la partícula vírica haya alguna proteína específica del virus, nuestras células no la van a detectar. O sea que es interesante lo del camuflaje de las partículas víricas que se liberan por gemación en sistemas complejos como nosotros, con sistema inmunológico y todas estas historias. Pero es que después, aquí había un reconocimiento específico, ¿de acuerdo? Y lo que había es, digamos, la inyección, la entrada física a través de un agujero de la partícula del ADN vírico, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los microorganismos, perdona, con las partículas víricas que se han liberado por gemación? ¿Cómo infectan? Bueno, pues normalmente lo que hacen es reconocer la estructura externa de la membrana, o sea, la membrana citoplasmática de la célula, y lo que ocurre es que sencillamente se produce una fusión de membranas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se fusionan las membranas? Porque las membranas no se fusionan tan fácilmente, ¿de acuerdo? Por las membranas de las células que internalizan una partícula vírica con envoltura se realizan o bien por fagocitosis, por el propio mecanismo de la célula reconoce una estructura fuera y digo, pues me la voy a zampar, ya tengo comida, ¿de acuerdo? Esto pasa con las amegas, con los protozoos, ¿de acuerdo? Y está más contenta que unas Pascuas y la sorpresa se la lleva cuando lo ha internalizado dentro en lo que sería un fagocito, el fagocito empieza a fagocitar y lo que está haciendo es liberando el material genético vírico. ¿De acuerdo? Entonces esto es la tragedia de la célula, que se ha zampado algo y ese algo lo va a matar y ella no lo sabe todavía. ¿Vale? Y ha utilizado el mismo mecanismo que utilizaría para fagocitar a una bacteria. Bien, esto es una estrategia. La otra es que por proteínas que el virus introduce en la superficie externa de la envoltura que lo recubre, ¿de acuerdo?, fuerza esa fusión. ¿Vale? Entonces aquí ya no hay fagocitosis que valga.
Sencillamente hay una fusión de membranas, la partícula vírica cae en el interior de la célula y ella ya se encarga de liberar el ácido nucleico, controlar la maquinaria celular y matar a la célula. Es decir, que las posibilidades son múltiples y cada virus tiene su modalidad. Y si queréis profundizar, pues mirad cómo funciona, yo qué sé, el virus de la gripe, los virus que provocan diarrea en nuestros cuerpos. Bueno, ahí está el campo, pues hay un montón de ejemplos que son súper chulos. Pero ya veis la diferencia, ¿eh? Tener envoltura, pues cambia la manera de salir y la manera de entrar. Ese es el cambio. Todo lo demás es igual. Hay que controlar la célula, hay que replicar el material genético y hay que fabricar las proteínas de la cápside para encapsidar el material genético vírico. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos. Y tal vez el mejor, bueno, digo el mejor caracterizado y no es verdad, ¿de acuerdo? Tal vez de los primeros en estar bien caracterizados fue el del fago T4. De hecho, el del fago T4 está en casi todas las ediciones del Brock, casi desde que yo conozco al Brock, ¿vale? Entonces aquí hay varias cosas importantes. Entonces en esta primera figura lo que vemos es el bacteriófago T4, que ya sabéis que es un virus de estos que tienen cabeza y cola, ¿vale? Que interacciona de manera específica con la superficie de Escherichia coli, ¿vale? ¿Qué es lo que reconoce el bacteriófago T4? ¿Vale? Bueno, pues el bacteriófago T4, lo veréis en la siguiente, que hay en esta que hay varios tipos, ¿de acuerdo? Es un virus de LPS. Es decir, la estructura que reconoce específicamente el T4 es el lipopolisacárido de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Y además reconoce pues, la parte de los azúcares. Y que tampoco uno piensa, digo, hostia, pues tampoco tiene que ser tan diferente. Es decir, el fago T4 pues, probablemente debería poder también infectar a otras cepas que tengan un polisacárido semejante al de Escherichia coli. ¿Vale? Bien, pues lo que ocurre es que hay un doble reconocimiento. El primero es con las espículas estas de la cola, largotas, reconoce al LPS. Es decir, si no hay LPS, estas espículas de la cola grandes, bueno, estas de aquí, ¿vale? No pueden reconocer a Escherichia coli. ¿De acuerdo? Son la ancla que les permite reconocer a Escherichia coli. Y no es una ancla como las que utilizamos en los barcos, que tiramos y que se engancha a cualquier cosa. No, es un mecanismo específico de interacción entre esta proteína de la espícula y el LPS. Si se producen las interacciones químicas adecuadas, esa partícula vírica queda retenida en Escherichia coli. Pero tiene que ocurrir otra cosa en el fago T4, y es que en el momento en que esto ocurre, ¿vale? Aquí se observa, es decir, ¿veis la estructura que tienen estas patas, no? Bueno, pues en el momento en que se produce la interacción entre el LPS y las patas del virus, esta estructura cambia de conformación, ¿de acuerdo? Esto es como lo que pasaba con las proteínas que interaccionaban con el ADN cuando entraba el inductor, que cambiaban de forma. Y con esa forma cambiaban el promotor y permitían el anclaje, ¿de acuerdo? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando esto ocurre, estas proteínas cambian de estructura y lo que hacen es que permiten el acercamiento de la cola del fago a la membrana citoplasmática. ¿Vale? Y aquí intervienen otras fibras, que son estas pequeñitas, que son las espículas, ¿lo veis? Que salen de la placa basal. Esto sería la placa basal. Estas serían, digamos aquí se llaman fibras basales, y estas serían las espículas de la cola, las proteínas pequeñitas. Y entonces lo que tiene que ocurrir es que estas espículas de la cola interaccionan específicamente con proteínas presentes en la superficie de la membrana de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un doble reconocimiento por parte del fago T4 y la superficie externa de Escherichia coli. Cuando esto ocurre, ¿vale? Lo que pasa es que hay una contracción de la cola. En la siguiente imagen, en la siguiente figura, hay un modelo de cómo ocurre esto, ¿vale? Claro, todo esto no son más que cambios que ocurren en las proteínas,
tras la primera interacción. Es decir, la primera interacción hace un cambio en la proteína que aproxima la placa basal a la superficie de la célula. Cuando llega la placa basal a la superficie de la célula, se produce otra interacción entre la superficie de la célula y las espículas de la cola, que hace un cambio conformacional en otras proteínas. ¿Qué proteínas? Las de la cola, y hace que éstas se contraigan. ¿Vale? Y con la contracción, lo que hace es que una aguja, una especie de aguja hipodérmica, ¿de acuerdo? Un tubito que hay dentro de la parte exterior de la cola, se clava en el interior, se clava en la superficie de la célula procariota, la atraviesa y permite la liberación del material genético del fago T4. ¿De acuerdo? Así que daros cuenta lo alucinante que es una partícula vírica, porque no es más que una macromolécula que, a medida que va reconociendo estructuras en la superficie de la célula, va cambiando de forma con el único objetivo de inyectar el material genético al interior de la célula y, por tanto, infectar la célula. Vale. Bien, lo dicho, todo esto está perfectamente caracterizado, hay cristalografía de cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Y mirad, bueno, hay una animación GIF de estos que ve cómo cuando se produce este reconocimiento de las espículas de la cola con la base con la membrana citoplasmática, entonces esa cola se contrae, fijaros que se engruesa y se acorta, y una estructura interna empieza a bajar y lo que hace es atravesar la estructura externa de Escherichia coli. ¿Vale? Y con esto se libera el material genético en el interior. Y ya está. Esta es la infección. A partir de ahí, todo ocurre dentro de la célula. ¿Vale? Bien. Esto es del fago T4. Después hablaremos del genoma y un poquito más del fago T4. Pero en el PROC aparece, junto a la figura del ciclo de fago T4, aparece esta otra figura que esquematiza una serie de fagos que reconocen a Escherichia coli. ¿Vale? Y permite hablar de muchas cosas importantes en virología. ¿Vale? Entonces, esta sería la estructura, digamos, de la pared celular de Escherichia coli. Bueno, la membrana citoplasmática, la membrana externa, la capa de peptidoglicano, el LPS, flagelo, aquí tenéis un pili, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una proteína de membrana, ¿vale? ¿De acuerdo? Faltan, porque aquí solo está la proteína transportadora de hierro, tendríais las porinas. Es decir, esto sencillamente es una imagen con unos cuantos virus. Hay muchos más virus de Escherichia coli. Entonces, lo primero que llama la atención es, joder, pues sí que hay virus que infectan a Escherichia coli. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé. Si tenemos un campo de hierba, ¿cuántos herbívoros podemos tener? Es verdad, nosotros podemos tener un campo de hierba y podemos meter ahí una oveja, una vaca, una cabra, una cebra. Pero realmente en Mallorca hay cebras. No. Pero la podemos poner, ¿no es verdad? Vale, perfecto. Esto de la cebra es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo de la cebra? Porque cuando nosotros vemos toda esta diversidad de fagos, uno piensa, hostia, pues sí que hay fagos de Escherichia coli. Y todos estos van a estar en la misma gota de agua donde está Escherichia coli. Y no, la realidad es que no. Eso no quiere decir que en un mismo ecosistema no puedan haber un par de fagos que infecten al mismo hospedador. ¿De acuerdo? Y lo entenderéis muy fácilmente. Pero lo que ocurre es que un procariota, ya sabéis que los procariotas son en principio ubicuos, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que están en todas partes y que cada uno de ellos en su sitio ha tenido su historia evolutiva. Pensad en nuestras Escherichia coli. Cuando empezamos a hablar del genoma dijimos, cada uno de nosotros tiene Escherichia coli. Si ahora las cogiésemos, las secuenciásemos, veríamos que de 4.000 genes solo comparten 2.000. Y las otras 2.000 son diferentes para nuestras cepas. O sea, mis colis tienen 2.000 proteínas que no están codificadas en las vuestras y cada uno de vosotros tiene 2.000 proteínas que no están codificadas ni en las mías ni en las del vecino.
Y el pangenoma de Escherichia coli es enorme. ¿Por qué? Porque es un generalista con un amplio potencial metabólico que ha colonizado muchos ecosistemas, que puede hacer muchas cosas y que en cada lugar donde, digamos, ha transcurrido su evolución, su vida evolutiva, pues se ha encontrado con una serie de cosas y el genoma es el fiel reflejo de lo que se encuentra, pero claro, como toda bacteria necesita su depredador para controlar las poblaciones. Pues en cada uno de esos ecosistemas ha surgido un depredador, ha surgido una partícula vírica concreta que es capaz de atacar a Escherichia coli. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace de muchas maneras diferentes. ¿De acuerdo? Veréis que los genomas son radicalmente diferentes. Y claro, pues hay virus que se han especializado a infectar Escherichia coli, pues en el LPS, y aquí tenemos el del T4, pero fijaros que también tenemos a FIX174, del cual también hablaremos, ¿vale? Y creo que no hay más en esta figura. Tenemos bacteriófagos de Escherichia coli que reconocen proteínas específicas. Aquí, como ejemplo, está el fago T1, que fijaros que es muy parecido al T4, pero no es el T4, ¿vale? Es de la familia T, porque tiene más o menos la misma pinta, pero no es igual, genómicamente no es igual, ¿vale? Y de hecho ni siquiera reconoce el EPS, reconoce una proteína, un transportador de hierro, ¿vale? Fijaros aquí tenemos dos fagos, el M13 y el MS2, que ya veis que este es helicoidal y este es icosaédrico, ¿vale? Que reconocen el pili. ¿Qué pili? Porque Escherichia coli tiene 3 tipos diferentes de pili, ¿vale? Pues como hay 3 diferentes, al menos hay 3 tipos diferentes de virus que reconocen esas 3 estructuras externas. Lo que os estoy intentando decir es que para una especie concreta que tiene una serie de elementos en su exterior, pues habrá un montón de partículas víricas especializadas en reconocer a cada una de esas estructuras, ¿vale? Pero, ¿habéis oído hablar del serotipado de los microorganismos? ¿Lo habéis oído hablar? De los serotipos, por ejemplo. Es decir, para un patógeno determinado, por ejemplo, hay varios serotipos, hay varios tipos de patógeno que nuestro sistema inmunológico reconoce como algo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro sistema inmunológico lo reconoce como algo diferente, es porque en la superficie de ese mismo patógeno reconoce moléculas de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la porina de una cepa de Escherichia coli en su parte exterior no tiene por qué ser 100% igual a la de otra Escherichia coli. Y nosotros podemos haber desarrollado anticuerpos contra estas 2 partes externas de Escherichia coli que presentan 2 células diferentes, ¿vale? Pues si nuestros linfocitos T son capaces de reconocer epítopos diferentes de la misma proteína en cepas diferentes, ya os digo que las partículas víricas, que son más antiguas que nosotros, también lo hacen. Por tanto, por cada porina de Escherichia coli, ¿vale?, hay N virus, siendo N tantos posibles dominios de esa proteína que estén en el exterior y que los virus puedan reconocer. ¿Vale? Es decir, que el número de partículas víricas por especie procariota es elevadísimo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la historia evolutiva de esas células no ha ocurrido en un único lugar, sino que ha ocurrido en un montón de sitios. En cada uno de nuestros intestinos, por ejemplo, para Escherichia coli. ¿Vale? Bien, y aquí tenéis otro ejemplo pues, de un virus del flagelo y tal y que cual. ¿Vale? Bueno. Entonces, ya hemos contestado a por qué existen diferentes fagos para el mismo hospedador. ¿Vale? Y además también hemos explicado que sí, que es posible que se... Bueno, hemos contado que sí que es posible que se produzca una competencia entre fagos por el mismo depredador, por el mismo depredado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Igual que podemos tener cabras y ovejas en un ecosistema. ¿Por qué?
Porque puede haber llegado allí. Es decir, puede que la historia evolutiva de un virus, ¿de acuerdo?, que infecta a Escherichia coli, ocurra en Tanzania. Y otra ocurra en Siberia. Pero ¿qué pasa cuando el de Siberia y el de Tanzania se encuentran? Esto puede ocurrir. Entonces tenemos cepas de Escherichia coli y virus diferentes que pueden infectar a la misma cepa. Entonces, claro que se produce una competencia. ¿Y quién gana? Es que sea mejor. Pero es que incluso en un determinado ecosistema podemos encontrar dos virus diferentes que infectan a la misma cepa y plantearnos, ¿y esto cómo es posible? Porque estamos hablando del mismo ecosistema, ¿ha llegado de fuera o hace mucho tiempo que eso está ahí? Bien, pues ya sabéis que a lo largo de la, digamos, no historia evolutiva en este caso, a lo largo del ciclo de vida de una población, aparecen cambios, surgen cambios. Las condiciones no son siempre las mismas, no son siempre estables. Pensad en cambios en la temperatura, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, un ecosistema que pasa de 4 grados a 40 grados. Y decís, ¿Dios dónde está? Y pues, por ejemplo, en la Sierra de Tramontana, una montaña, el Puig Mayor, un trozo de tierra del Puig Mayor. En invierno, 4 grados. En verano, 40 o 45. ¿Vale? ¿Creéis que la superficie de las células que coexisten en este tipo de ecosistema va a ser exactamente la misma a 4 grados que a 30 o 40? Si la de los patógenos cambia de 30 a 37, Pseudomonas aeruginosa expresa una serie de cosas cuando está a 30, es decir, que está pululando encima de las mesas, en las plantas, y cuando entra en nuestro interior, que se encuentra con 37, empieza a inducir los llamados determinantes de patogenicidad. Y la estructura externa cambia radicalmente. Con solo 5 grados. Bueno, pues claro que pueden coexistir fagos en el mismo ecosistema, porque estarán controlando los cambios poblacionales inducidos por los estreses ambientales. No podemos dejar de controlar una población porque hace calor. ¿Qué naturaleza sería esta? Hostia, no, déjala, ahora hace demasiado calor, no nos vamos a poner a trabajar ahora. Ya vendrá el invierno y ya controlaremos la población. Puede ser tarde. ¿Os dais cuenta? Entonces, si hay un nicho ecológico que puede ser 4 grados centígrados para controlar Escherichia coli, entonces ha aparecido un virus para controlar esta temperatura, que es un virus diferente que el que actúa a 40. ¿Pero qué pasa con las partículas víricas? No se mueren. En el momento en que replican están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, las sucesiones temporales necesitan agentes controladores diferentes. ¿Me seguís? Por tanto, ya veis que el mundo de los virus es alucinante. Son esenciales. Bien, ¿y quién carraspea hoy? Ahí. No lo ha hecho a propósito, pero ha sido un buen carraspeo, una tos, porque son -10. No te podéis ver más, ¿eh? Vale. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Pues la verdad es que el mundo de los virus es alucinante, ya os lo digo. Bueno, entonces nos vemos mañana, porque ahora nos vamos a ver cada día hasta el día 22, excepto el 17. Os lo recordaré, el 17 no va a haber clase, ¿vale? Porque tengo la evaluación del proyecto del Plan Nacional. Entonces tengo que estar a partir de las 9:15 conectado al ordenador, en cuerpo presente, y entonces no haremos esa clase. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues mira, pues mejor. que os diga. A ver, esto voy a borrarlo.